Hochschild anuncia proyecciones de producción 2022. La Conferencia Mundial del Cobre regresa en vivo y presencial para 2022. Convención PDAC 2022 se traslada a junio. Palamina publicó resultados de perforación en su proyecto Usicayos. Mantaro Precious Metals retoma actividades 2021 y planes 2022. Tinacor produjo más de 100.000 onzas de oro en 2021. Highlander firma acuerdo para obtener el 100% del proyecto Politunche. Pan American, minas de México y Perú contribuyen con mayoría de su producción. Fortuna Silver registró producción récord de 305.859 onzas de oro equivalente en 2021. Element 29 interceptó 0.39% de cobre, 0.035% de molibdeno y 2.9 gramos por tonelada de plata sobre 908.75 metros en el IDA. Sierra Metals invertirá $102.2 millones en ampliación de Yauricocha. Inca Minerals informó sobre su programa de actividades en riqueza. Propuesta de Política Nacional para las MAPE avanza con validación del CEPLAN. Aftermath designa a Michael Parker como nuevo gerente de operaciones. SilverX anuncia nombramiento de nuevo CFO. Buenos días, amigos. Es un gusto saludarles nuevamente en el noticiero de Minerandina. Esta vez tengo el gusto de presentar a Eric Heimlich. Él es jefe de oferta de metales base de CRU. Es una consultora internacional de commodities muy reconocida que todos los años organiza la Conferencia Mundial del Cobre en Santiago. Y bueno, esperemos que este año parece que de todas maneras va a ser presencial y híbrido también para que todos podamos seguir ilustrándonos de ese evento que marca la tendencia del cobre en el mundo, así que no se lo pierdan. Eric, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Bien, con Eric es experto en mercado del cobre, así que siendo Perú y Chile, bueno, nosotros somos los primeros productores de cobre del mundo. Nos interesa saber cómo son las tendencias del mercado, ¿no? Cómo está la oferta, cómo está la demanda, así que un poco de todo vamos a conversar con Eric. Así que, pero antes de empezar los mercados, Eric, cuéntanos así brevemente, ¿por qué el cobre es tan importante en nuestras vidas, si hay tantos metales? Sí, bueno, el cobre es un metal muy especial. Algunas de sus propiedades son esenciales para nuestras vidas. Fundamentalmente la transferencia de la electricidad y del calor, digamos, y eso es lo que determina el uso en muchas de las aplicaciones que tiene el cobre. Entonces, la transmisión eléctrica significa que se usa en motores, se usa en transmisión eléctrica, digamos, que llega a nuestras casas, etcétera. Y la parte que tiene que ver con transmisión del calor está presente, por ejemplo, en aire acondicionado, etcétera. Y la importancia, tal vez algo que vale la pena resaltar, es que va a seguir creciendo, porque en la medida que en las economías hagan la transición hacia una economía más verde, ¿no es cierto? Los países hagan esa transición, obviamente las aplicaciones del cobre tienen un rol muy preponderante que jugar en términos de las energías renovables, de los vehículos eléctricos, por ejemplo, etcétera. Entonces, es un metal que efectivamente está muy, muy, muy fuertemente asociado a la transición económica que se viene. Y tú podrías contarnos, por ejemplo, hablando ahorita brevemente de los vehículos eléctricos, ¿no? O sea, uno asocia cobre a la transmisión, lo que tú has dicho, ¿no? Los cables, eso es lo que la gente tiene en la cabeza, pero en un vehículo eléctrico, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto cobre más hay que en un vehículo, por decir, convencional? ¿Tenemos ese dato aproximadamente? Sí, son varias veces más de cantidad de cobre en un vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico comparado con un vehículo de combustión convencional, digamos, tiene muchos más componentes eléctricos, tiene, yo me parece, 4 veces más la cantidad de cobre que se ocupa por vehículo
y por lo tanto es mucho más intensivo en cobre. Es un vehículo que hoy en día está creciendo en términos de su mercado rápidamente, digamos, su participación de mercado todavía es muy pequeña, pero está creciendo muy rápidamente y dando sorpresas. Bien, bien, bien. Ahora vamos, bueno, ¿cómo nos fue? ¿Cómo le fue al mercado durante la pandemia? ¿No? Que justamente si estamos hablando, el cobre es tan importante en cosas tan básicas, entonces uno podría pensar que a pesar de la pandemia no sufrió mucho en su parte del consumo. ¿Cómo estuvo el mercado en la pandemia y cómo después, cómo salió? Mira, hay dos etapas en la pandemia. Cuando empezó, ya esto lleva bastante tiempo, ¿no es cierto? El impacto fue muy fuerte, es decir, en el 2020, la caída del consumo digamos, en todas las regiones, primero en China, luego en el resto del mundo, fue muy dramática. No se había visto una caída así, yo creo, en la historia del cobre en términos de consumo, y eso también se había reflejado en una caída drástica del precio. También hubo efectos, sin embargo, tal vez fue un poco más moderado el efecto, porque el efecto de la pandemia no fue solo por el lado de la demanda, sino por el lado de la oferta también. Y eso se vivió tal vez especialmente fuerte en Perú, donde hubo un impacto muy importante, digamos, por el lado de la oferta. Y eso como que, digamos, moderó un poco los impactos en términos de precio a final de cuentas, porque básicamente se deprimió el mercado tanto por el lado de la oferta y la demanda. Pero ya tempranamente China empezó a sorprender en términos de su recuperación. El consumo empezó a recuperarse mucho antes que en el resto del mundo. Siempre esto ha ido en fases. Y la verdad es que finalmente el consumo de China de cobre se recuperó con bastante fuerza el 2021, es decir, el año recién pasado. Tuvo un comportamiento que yo creo que dejó sorprendido a todos los analistas. Es decir, nosotros estimamos que creció alrededor de 5% el consumo, que alguna parte de eso es recuperación, pero otra también es mucha fortaleza, ¿no? El resto del mundo va un poco rezagado. Sí, sí, solamente para ilustrar a las personas, porcentualmente dentro del total, ¿cuánto representa la demanda china? Bueno, China representa alrededor del 50% de la demanda del cobre. Es decir, cuando hablamos de mercado del cobre, estamos básicamente pendientes de lo que ocurre en la economía china, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y cuando dices, no solo ha sido recuperación, o sea, volver a los niveles, digamos, anteriores, sino más, quiere decir que ha estado manteniendo su tendencia anterior de seguir invirtiendo y construyendo y desarrollando más infraestructura fuera de China, o cómo fue esa demanda, por Mira, dónde vino. la verdad es que la película es un poco más, ha sido bastante complicada, digamos, si uno ve todo este periodo, no ha sido tan lineal, ha tenido varios altibajos, podríamos decir. Es decir, tuvo un periodo inicial de recuperación muy fuerte, donde muchas industrias se recuperaron rápidamente, más rápido de lo anticipado, y eso es lo que llevó a precios récord hace no tanto tiempo, digamos, del mercado del cobre. Pero más recientemente se empezaron a ver algunos temas que generaron un poco de preocupación, sobre todo en el sector construcción, que es uno de los sectores más importantes de consumo de China. Todo el tema de Evergrande, que estuvo en las noticias, ¿no es cierto? Que es una compañía de construcción del área inmobiliaria, una de las más grandes del mundo, que tenía problemas de deuda, ¿no es cierto? Generó una tremenda preocupación de lo que iba a pasar con el sector construcción china. Y eso fue como, digamos, una segunda fase que diríamos que los riesgos de China se veían más significativos. Y ahora estamos en una fase un poco posterior, donde esos riesgos han ido disminuyendo y donde hemos visto algunos sectores muy fuertes, entre esos, por ejemplo, el de vehículos eléctricos en China, que a pesar de que el sector automotriz en general, visto en su conjunto, ha estado muy mal recientemente, si uno toma solo los vehículos eléctricos y en particular el mercado chino, ve que ha estado espectacular, con niveles de venta que son muy buenos, tasas de crecimiento muy positivas. Y el otro sector también que uno podría decir que es relativamente positivo es el sector construcción, porque las visiones más negativas que había en su momento, digamos, cuando estaba ocurriendo todo este tema de Evergrande, no se han producido, y al contrario, el gobierno chino ha tomado medidas que son, en cierta medida, de estímulo de la economía, baja de tasa de interés, aumento de las posibilidades de endeudamiento de las provincias, y eso es positivo para la demanda, por lo menos en el corto plazo. Entonces va a estimular o va a sostener, digamos, un sector tan importante como el de construcción en China. Entonces hemos tenido esas tres etapas y hoy día estamos en una etapa más bien positiva, por lo menos en el corto plazo de China.
Bien, interesante. Y sobre el resto del mundo, sigue en la misma, el otro 50%, digamos, también está en la misma tendencia, digamos. Está en una tendencia, como decía, hay un pequeño rezago, porque básicamente lo que ocurrió con COVID, que partió en China, China ya estaba recuperándose cuando recién estaban empezando el resto del mundo a sufrir las primeras olas, digamos, de contagio y a sufrir los embates que eso tiene sobre la economía. Entonces ahora, en realidad, el resto del mundo tiene buenas perspectivas porque se está recuperando rápidamente. Tanto digamos, el año pasado como este año hay una recuperación que varía mucho de lugar en lugar. Entonces, en algunos países ya están más adelantados en esa recuperación, otros han ido quedando atrás, como el sudeste asiático, que estaban más impactados por COVID en el último periodo y por lo tanto van a ser seguramente los que van a tener esa recuperación más fuerte en el 2022. Entonces hay como una cosa escalonada. Interesante. Y en el lado de la oferta, si bien, o sea, sabemos cuáles son las perspectivas de ustedes del análisis. Ya estamos saliendo de esas restricciones de COVID y las ofertas se están recuperando con la misma tendencia del pre-COVID o eso ha impactado y ha cambiado, ¿no? La orientación de los productores. No, yo diría que ya estamos en un periodo post-COVID en producción, con algunas excepciones tal vez. Hay algunas minas importantes que, por la forma en que reaccionaron frente al COVID, van a tener impactos más de mediano plazo. Se alteraron los planes mineros y eso no se hizo el stripping en su momento que debía hacerse, o no se hizo al nivel que tal vez se debería haber hecho, o temas de mantención. Todo eso puede tener un impacto, pero en general la verdad es que ya estamos más allá de esos impactos que sean significativos. Son otros los factores que en realidad están moviendo la oferta, más que el COVID. ¿Y cuáles son los otros? Bueno, hay básicamente un tema de que estamos en una ola de proyectos que están siendo concluidos. Algunos de esos, por supuesto, están en Perú, otros en Chile y bueno, en el resto del mundo también. La oferta de cobre por el lado minero tiende a venir como en olas, ¿no? Se producen aprobación de proyectos, cuando se ven buenas perspectivas del mercado y hay como olas de entrada de proyectos. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, en realidad, la oferta de mina no va a tener un crecimiento bastante sólido en 2022 con la entrada de nuevos proyectos. 2022 y 2023 son en realidad bastante fuertes en términos de cómo viene la oferta de cobre. Entonces, tú dirías que, digamos, hablando de 2022, ¿cómo vemos la tendencia del precio? ¿Va a haber, estamos bien, no va a haber déficit o en términos de oferta-demanda? ¿Cuál es, digamos, la perspectiva de este año? Así en términos de oferta, demanda y precio. A ver, nosotros tenemos la expectativa de que este va a ser un año en que vamos a ver precios muy fuertes. Tal vez podríamos ver precios récord del cobre. Hay varias razones, impulsado por varios factores, digamos. Entre ellos, estamos en un periodo de inventarios muy bajos, y eso significa que el mercado es muy sensible a cualquier fluctuación de oferta y demanda. Eso puede generar mayor volatilidad y impulsar los precios hacia arriba también. También hay un tema que también es muy específico del mercado del cobre, que tiene que ver con las posiciones de los inversionistas, o digamos las posiciones más especulativas de los inversionistas y cómo ven al mercado. Hoy en día está en una posición más bien neutra, pero pensamos que dadas las condiciones, digamos, de oferta y demanda, va a haber más interés en el cobre. Y cuando hay interés de inversionista en el cobre, el precio tiende a subir. Eso es lo que nosotros estamos anticipando hacia adelante. Y lo más importante, por supuesto, estamos viendo un déficit en el mercado durante el 2022. Y eso, por supuesto, que va a soportar los precios, por lo menos durante gran parte del año. Entonces, claro, todos esos factores en su conjunto nos hacen ver este como un año bastante fuerte en términos de precio. Bien, y bueno, no sabemos, bueno, ustedes proyectan que esa tendencia se va a mantener para el próximo año, pero de repente no va a ser sostenible, digamos, en un mediano plazo. No, estos precios que estamos viendo hoy en día y lo que nosotros esperamos que se vean este año, hay que tener en cuenta que son precios, digamos, muy superiores a cualquier costo de producción de la mayor parte de la industria. Por lo tanto, generan márgenes que son muy atractivos para la industria. Entonces,
estamos en un ciclo alto del precio, no hay duda de eso, y vamos a tener una vuelta a precios más de equilibrio sobre el tiempo. Y eso se va a producir por varios factores. En parte esta ola de producción que yo mencionaba, que va a terminar impactando con un poco de rezago. Entonces vamos a ver que los balances de mercado ya van a dejar de ser deficitarios, van a tender un poquito más hacia la sobreoferta en los próximos años, y eso va a generar una tendencia a la baja del precio. Sin embargo, tal vez una de las cosas que es importante resaltar es que el precio del cobre ha tendido a ser muy sensible a esto que estábamos conversando al principio, al interés que existe en el cobre en su relación con hacia dónde las economías van. Y ese factor no va a desaparecer. Más allá de estas fluctuaciones de oferta y demanda, existe mucho interés en el cobre porque más yendo hacia el mediano y largo plazo, se ve que tiene un rol que jugar en la nueva economía, y por lo tanto hay un sustento de la demanda muy importante, y por el otro lado se ve que no es fácil desarrollar proyectos nuevos mineros que son los que tienen que satisfacer esa demanda. Y por eso nosotros vemos que aunque haya una moderación del precio, en realidad es muy probable que aún en el mediano plazo no veamos caídas pronunciadas de precio, digamos, a niveles de costos de operación, o que vayan a poner en peligro operaciones mineras. Sí, y bueno, también siempre se habla mucho de los sustitutos, la chatarra, ¿no? Como, entonces tú no ves como, entre comillas, un peligro de que le vayan a quitar liderazgo a la producción primaria, si hablamos del mercado de la chatarra o los sustitutos, ¿no? Siempre se dice los sustitutos del cobre, pero ¿ustedes consideran que en efecto habría algún metal, una mezcla de aleaciones, yo que sé, que puedan afectar este liderazgo, digamos, del cobre como Tal metal, vez ¿no? el más importante es el cobre mismo, lo que tú dices que es la chatarra, es de todos los, entre comillas, competidores del cobre, es el que tiene más potencial, creemos, para crecer. Eh, Sobre todo, más, digamos, si uno está mirando el mercado un poquito más en largo plazo, es donde ve más potencial, sobre todo de la chatarra, de hacer una contribución mucho más importante al mercado. Y China en particular. China tiene una base, digamos, de cobre ya instalada en la economía, y que va a empezar a retornar, digamos, en la forma de chatarra, cada vez más fuerte a través del tiempo. Y además tiene potencial para desarrollar su industria de reciclaje, que no es tan desarrollada como en otras partes del mundo. Entonces, si uno suma esos dos factores, ve que claramente hay un potencial muy grande de la chatarra para contribuir al mercado, mucho más de lo que es hoy en día. Eso mucho más que ver alguna aleación o algo, ¿no? Que eso está Y como muy verde todavía. Claro, lo que pasa es que el tema de la sustitución es un proceso que es continuo, eh, que no es tan sensible a las variaciones de un año de precio, sino que tiene que más que... por supuesto que hay un grado de sustitución pequeño que reacciona al precio, pero las sustituciones más significativas tienen que ver con temas tecnológicos o con diferenciales de precio que se mantienen más en el tiempo. Cuando son con temas tecnológicos y de costos más profundos, digamos, casi no hay nada que se pueda hacer, como fue el tema de la, digamos, fibra óptica con respecto al cobre, digamos, eso era inevitable y iba a terminar ocurriendo independiente de lo que pasara con los mercados. No existe una amenaza así por el momento, por lo menos en algo que podamos visualizar, pero siempre va a haber la competencia con el aluminio, y va a depender un poco de cómo van evolucionando ambos mercados. Claro. Eric, y en el caso de la oferta, ¿tú cómo ves? Bueno, estamos nosotros acá en Perú y Chile, así que estamos en los países productores. ¿Cómo hablabas, en un momento hablabas de que la oferta es, digamos, relativamente, como le llaman, estrecha, en el sentido de que, bueno, no, los proyectos no vienen, mira, hay una baja, vamos a sacar más, no sé, no es algo tan fácil, no es algo fácil, pero en el mediano plazo tú ves que Perú y Chile pueden responder con sus reservas, con sus nuevos, digamos, las empresas juniors que buscan cobre o las empresas que hacen sus expansiones, ¿no? ¿Tú cómo verías esa tendencia de respuesta de la oferta? O sea, ¿hay interés, como por ejemplo las exploradoras por cobre, o les gusta más el oro? ¿Cómo visualizas tú esto? Bueno, no hay duda de que hay interés en el cobre. El oro siempre ha sido como un objetivo de exploración privilegiado, siempre eso es una constante, pero no hay duda de que el cobre sigue siendo de interés para juniors, para empresas de mediano tamaño o para las majors.
incluso para empresas grandes que no están hoy día en el mercado del cobre, pero que quieren expandirse o diversificarse al mercado del cobre y otros mercados que están asociados con esta transición verde, como el níquel, por ejemplo. Entonces vamos a ver digamos, vamos a seguir viendo un buen nivel o mejores niveles de exploración, no cabe duda, con buenos precios. También vamos a ver algo que ya se está produciendo, que es fusiones y adquisiciones a niveles mucho más altos que en el pasado. El 2021, perdón, fue un año récord en ese plano para el ¿Puedes cobre. poner algunos ejemplos? Bueno, ejemplos recientes son la adquisición de Sierra Gorda, ¿no es cierto?, por South 32. Ese fue un negocio bastante grande. Y así hay, digamos, varios otros ejemplos que se han producido. Se vendió Caserones también hace poco, se fusionó Mantos Copper con Capstone, etcétera. Hemos visto mucha actividad y me estoy acordando de algunos ejemplos recientes, pero hay bastante más. Y este fue un año con mucha actividad en el plano de fusiones y adquisiciones. Y eso esperamos que continúe en el 2022, porque en cierta medida cuando tú quieres buscar tener ese acceso a un mercado que tiene potencial, hay distintas maneras de hacerlo para las empresas. Una manera es la exploración, pero la exploración significa apostar aquí a 20 años, porque es un proceso muy lento de desarrollo desde que tú partes una exploración en algún lugar hasta que realmente tienes una mina en producción. En cambio, un acceso mucho más rápido es comprar un proyecto que está muy avanzado o una mina existente que está en operación, y eso es lo que hemos visto privilegiado en este último periodo. Muy bien, bien, entonces haciendo un balance, un resumen de lo que nos has contado, vemos que hay buenas perspectivas, ¿no? Y ustedes pueden decir, no sé si me lo has dicho antes, pero repetir algún pronóstico de precio para el año, un estimado que puedan tener ustedes. O sea, ¿cómo terminamos en el 21 en promedio, ¿no? ¿Cuál fue el precio promedio y cómo lo ven ustedes este año? En centavos de dólar por libra, estamos hablando de alrededor de 400, un poquito más de 420 centavos de dólar por libra para el 2021. Y nosotros esperamos un salto importante en el 2022. La verdad es que últimamente hemos estado más alto que ese nivel promedio del 2021, ¿no es cierto? Claro. Nos hemos estabilizado alrededor de como 450, con bastantes fluctuaciones, pero eso ha sido diría tal vez el rango en que nos hemos movido en los últimos 7 meses. Y nosotros estamos viendo un salto por arriba de los 500 centavos de dólar por libra. Eso Con es tal vez un bastante. fix, sí, exacto. Es que estamos hablando de que es un mercado que está muy apretado por el lado de los inventarios y que tienes un déficit y tienes todos esos otros temas que yo te mencionaba de que hay interés seguramente especulativo, va a haber interés de inversionistas en el mercado y todos esos factores contribuyen a un potencial muy alto de crecimiento en el cobre y un ambiente tal vez de bastante volatilidad. Además, es muy sensible el mercado, tal vez eso vale la pena resaltarlo, a todo lo que estábamos conversando por el lado de la oferta, si hay disrupciones, si hay temas con comunidades, en un mercado que está relativamente apretado, eso tiene un impacto más fuerte sobre el precio. Por eso pensamos que, digamos, podemos ver el récord de precio este año. Claro, por ejemplo, supongo que el tema de las bambas ha afectado, ha tenido un impacto, ¿no? O sea, Claro. que haya dejado de producir es fuerte, ¿no? O sea, es una Exacto, ¿no? señal fuerte, digo. Y otro tema tal vez que no mencionamos, pero que también está teniendo un impacto, el de las cadenas de suministro, que ha afectado todo, digamos, muchos ámbitos de la economía y el cobre no es ajeno a eso. Entonces, hay una parte de ese cobre que efectivamente se está produciendo, no siempre está llegando a tiempo a los lugares de consumo. En África, por ejemplo, hemos visto en los puertos de África una gran acumulación de cobre en distintas formas, como blister, cátodo, como concentrado, y eso genera episodios de escasez y puede generar una sensación mayor de escasez incluso que la que refleja el balance. Bien, entonces, bueno, con estas noticias, creo que interesantes para los países que producimos cobre, nos vamos a ir despidiendo, Eric. Muchas gracias por haber tenido esta conversación tan interesante, ilustrativa. Y bueno, hay que seguir. ¿Alguna recomendación sobre la próxima conferencia del cobre que nos podrías hacer un breve comentario? Bueno, sí, como tú dijiste al principio, estamos pensando hacer una conferencia que es mixta, con tanto presencial
como a través de la web. Y están invitados, por supuesto, todos los que estén interesados o participen en el mercado del cobre a unirse. Pueden visitar la página de CRU para tener más información y poder suscribirse. Como siempre, tenemos muy buenos panelistas, muy buenos invitados, CEOs de las grandes empresas mineras, altos personeros de los gobiernos de Chile, de Perú, etcétera. Entonces creo que va a estar muy interesante y siempre se tratan una gran variedad de temas, así que muchos de los que hemos hablado en bastante detalle. Muy bien, Eric, muchas gracias. Y ya como Eric dice, estamos todos invitados, ya sea presencialmente o por nuestra computadora, a atender la Conferencia Mundial del Cobre, mucha información de utilidad para todos los que estamos en el mercado de los metales. Muchas gracias, Eric, y espero, bueno, que nos podamos seguir conversando y espero que nos podamos ver en Santiago. Esperemos que todo bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, amigos, y entonces será hasta el próximo noticiero. Espero que hayan disfrutado de nuestra entrevista. Hasta luego, buenas tardes.